Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Es curioso cómo lo que ahora vemos un referente de un género, una película mítica por no decir canónica, una cumbre del cine y del western, género al que pertenece, en su momento revolvería los cimientos más profundos del género, creando pasiones y odios por igual, generando urticaria entre los cineastas más conservadores del género, y que fuera el resultado de otro film mítico, en este caso como contestación a esta obra. Y es que High Noon, que es como se tituló originalmente y que podríamos traducir como Mediodía, que en América Latina se tituló A la hora señalada, la conocemos en España como Solo ante el peligro, film rodado en 1952 por el maravilloso Fred Zinnemann. Veréis, la película nace de la idea de su guionista y al principio productor, Carl Foreman, que asociado con Stanley Kramer empezaron a gestar un western inspirado en el cuento La estrella de hojalata de John Cunningham. La historia, en cierta forma, narraba la soledad del justo, y Foreman modificó para narrar cómo en el momento de la verdad, cuando a la hora señalada para el gran duelo, los amigos desaparecen dejándote solo ante el peligro. Esa premisa era debida a que Foreman, antiguo miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos, veía cómo, por presiones del Comité de Actividades Antiamericanas, algunos actores, directores, pero sobre todo guionistas, perdían su trabajo. Y eran obligados al destierro sin que sus compañeros hicieran nada, creándoles así un espejo donde se vieran reflejados. La película, y ahora quiero decirte que voy a contarte un poco de la trama, pero estate tranquilo, ya que no te voy a hacer ningún tipo de spoiler, da igual que sea un clásico de esos que todo el mundo ha visto, pero es que puede ser que el espectador que esté viendo este vídeo en YouTube sea una persona joven que no se merece que le quitemos el placer de visionar la película como se debe, descubriendo los acontecimientos por él mismo. Lo dicho, el film arranca con la boda del sheriff del pueblo con su bella mujer. Ambos, Will Kane y Amy Flower, tras la boda se marcharán de la ciudad para regentar una tienda en la gran ciudad. Pero algo trastoca los planes. Frank Miller, antiguo malhechor que fue encarcelado por Kane, regresa al pueblo con sus hombres para vengarse del sheriff. Aunque este, en un primer instante, decide seguir con sus planes y dejar el pueblo, tras una crisis de conciencia decide volver para enfrentarse a Kane y su banda, pero no encontrará ayuda en los habitantes del pueblo. Y hasta aquí te voy a contar. El resto de la obra tienes que disfrutarla tú en un film que es hoy considerado como leyenda. Veréis, la historia quitaba ese aire mítico de leyenda del western. Una revolución para aquellos momentos, y este apartado humanista del film se vio acrecentado con la contratación de su director, Fred Zinnemann. Veréis, puede ser que para muchos de vosotros este nombre no os suene demasiado, pero es uno de los más grandes directores de los Estados Unidos. Uno de los pocos que se alejaba del corte de director de estudio, que tan normal era en aquella época, y daba una auténtica carga de autor que podemos encajarle dentro del neorrealismo. Un director con sello de autor, uno de esos directores norteamericanos con un estilo directamente europeo, que escribió su nombre con letras de oro, no solo por este film, sino también por obras posteriores como De aquí a la eternidad del 53, Historia de una monja del 59, Un hombre para la eternidad de 1966, Chacal de 1973, por cierto, obra que vamos a reseñar en breve. Y por supuesto, la maravillosa Julia de 1977. Esta selección llena de obras cumbres y alguna obra maestra espero que os ponga en situación del maravilloso director del que estamos hablando. Pues bien, la sensibilidad de Zinnemann, junto con la historia descreída con el mundo de Foreman, le dio a su director la capacidad de crear un héroe de andar por casa. Una persona llena de miedos que tiene que superarlos para así hacer lo que le dicta su conciencia. Un sheriff que preferiría no verse en esa situación, en una ciudad que, como él mismo, es temerosa del mal. Pero estos no superan su terror y prefieren mirar para otro lado, no lo que hace el sheriff. Este perfil tan alejado del pistolero temerario hizo que no todos los actores quisieran enfundarse el papel de Marshal Will Kane. La primera opción fue por parte de Kramer la de John Wayne, pero este rechazó de plano el papel. Él jamás sentiría miedo ante un duelo.
Tras eso decidieron buscar un actor menos constreñido en el género, pensando así en Gregory Peck, pero este no quería encasillarse en el papel, ya que venía de rodar El pistolero en 1950. Así que se lo ofrecieron a Marlon Brando, a Montgomery Clift y a Charlton Heston, declinando todos la invitación. Por cierto, una anécdota. Peck, en una entrevista en los años 80, dijo que el no participar en Solo ante el peligro fue el mayor error de toda su carrera. Pues lo dicho, con todas las negativas se lo ofrecieron a otro rostro habitual del cine de aventuras y el western, uno de los grandes galanes del momento, Gary Cooper. Y aquí Cooper es generoso en su interpretación, dejando mostrar el miedo que sufre el personaje a través de su trabajo actoral. Una capacidad interpretativa que le valió el mayor premio en los años 50, como fue el Oscar de la Academia. Por otro lado, la película tenía otro eje diferenciador. Si en las obras precedentes los personajes femeninos, exceptuando algunas obras, era casi siempre de atrezo, pero aquí en este film tienen un peso singular. La dupla de actrices, una rubia, Grace Kelly, y otra morena, Katy Jurado, una de moralidad férrea y la otra con la moralidad más dispersa, una que es la esposa y la otra su examante, dan un contrapeso a la historia. Ellas realmente marcan la visión del espectador. En cierta forma, ambas, junto a Gary Cooper, son los tres protagonistas de la historia de este film, siendo el pueblo, el ayudante del sheriff o incluso los malvados, el atrezo que adornan el resto de la trama. Esos y los relojes, y es que este film es de esos que ocurren en tiempo real. Todos los sucesos suceden al mismo tiempo que le está pasando al personaje, y para marcarlo, para que el espectador se dé cuenta de ello, Cineman llena de inserto de relojes toda la cinta. Por supuesto, la obra fue todo un referente. El público y la crítica aceptó esa nueva forma de ver el western y fue premiada con 7 candidaturas al Oscar, donde consiguió alzarse con 4. Como hemos dicho ya, mejor actor para Gary Cooper. Mejor montaje para Elmo Williams y Harry Gerstad. Mejor canción para Tiomkin y Ned Washington. Y por supuesto, mejor banda sonora original para el maestro Dmitri Tiomkin, el ucraniano que fue uno de los creadores del sonido del western. Un maestro que creó una sintonía que hasta hoy en día resuena en nuestra cabeza y en nuestro alma, porque el ritmo acompasado de este Solo ante el peligro es simplemente magistral. La fotografía en blanco y negro es excelente, pero no mereció la candidatura de la Academia. Pero hay que decir que Floyd Cosby crea un juego de luces fuera de grandes pretensiones, muy elegante y a favor de la trama, en donde la suavidad de los tonos del principio se ve contrastada con la parte final de la película, un trabajo excepcional de un auténtico maestro de la luz. Y bueno, a diferencia del público, el caso que entre parte del Star System del momento, esta película no sentó del todo bien. Por ejemplo, John Wayne dijo de ella que era la película más antiamericana que había visto en su vida. O Howard Hawks dijo que eso no era un western, que un sheriff jamás iría corriendo a buscar ayuda. Así que como contestación a Solo ante el peligro, realizaron ambos Río Bravo, que es como ellos veían que debía de haberse comportado el personaje de la película de Cineman. El caso es que a pesar de todo lo que les separa, le une varios conceptos, además de la trama. Uno es que ambas joyas son obras maestras del western. Uno con más testosterona que el otro y sobre todo un segundo hilo que las enlaza, el trabajo de Tiomkin, que otra vez crea otro momento sonoro del western, su famosísimo tema de degüello, donde esta vez es una trompeta la que nos traspasa la piel y nos llega el alma en Río Bravo. El film es hoy un referente para muchos directores, y algunos han homenajeado a esta obra en sus propias películas, como por ejemplo Don Siegel en su obra maestra del 71, Harry el Sucio. Pero hay que decir que en aquellos momentos no solo fue incomprendida. El macartismo hizo presa en la película, mandó ante el comité a Foreman, al que le incluyó en su lista negra, en la que de una manera no legal impedía trabajar en la industria del cine al guionista. Eso le llevó al exilio en Reino Unido, porque como su personaje, este se negó a dar nombres ante dicho comité y no plegarse ante la presión de la caza de brujas.
El resultado fue que tuvo que vender su parte a la productora A. Kramer, que como los lugareños del film se pusieron de perfil ante tal desfachatez, y dejar así cualquier actividad cinéfila dentro de Hollywood. Y quiero decir en Hollywood y con su nombre, porque Carl Foreman siguió trabajando bajo seudónimo para la industria, como fueron películas míticas como El oro de Maquina, Los cañones de Navarone y El puente sobre el río Kwai. Esta última película tiene uno de los mayores esperpentos del macartismo y de los Oscar. Aunque profundizaremos más el día que hagamos la reseña de esta película, os adelanto que en aquella ceremonia no solo estaba nominado el guión, sino que además ganó el Oscar. Y como no se lo podían entregar a Foreman, le hicieron desaparecer y se lo dieron al autor de la novela en la que se basa, Pierre Boulle, que para más esperpento no había trabajado en la elaboración del guión en ninguno de los momentos. Y no fue hasta muchos años después que la Academia de Hollywood le dio crédito a Foreman en aquella estatuilla por el premio conseguido por su trabajo. Algo que la Academia de Hollywood se tenía que arrepentir toda su vida. Y bueno, con este consejo de un film valiente, realizado por autores valientes en un momento en el que todo podía salir muy caro, te voy a dejar, quedando ya solo una película en la selección personal sobre obras en blanco y negro. Pero como para empezar con la siguiente obra, tengo que terminar esta, quiero decirte una cosa. ¿Te gustan mis reseñas? ¿Te gusta que te aconseje cine de calidad como es este Solo ante el peligro? Pues ¿por qué no te suscribes? Vas a tener casi 370 películas a tu disposición y en ellas seguramente vas a encontrar esa película que va a hacer de esa tarde aburrida una velada maravillosa de cine. Y nada, y para cerrar esta reseña ya sabes que nunca lo hago sin desearte dos cosas. La primera es que seas inmensamente feliz. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.